es importante, digamos, dar como curso precisamente a lo que queremos compartirles el día de hoy. Entonces, hoy vamos a trabajar con el tema, bueno, no sé si Valentina quiere decir algo o Karen. No, Adela, puedes dar inicio a la sesión de hoy. Perfecto, perfecto. Entonces, permítame, yo organizo la pantalla. Buenos días, buenos días. Aquí presente. Muchas gracias. Ay, no lo he abierto, permítanme un momento. Ahí se ve bien. Valentina, ¿me puedes corroborar? Sí, se ve perfecto. Está viendo bien, perfecto, gracias. Se ve perfecto, perfecto. Módulo 2, mecanismos de participación y acciones ciudadanas por el medio ambiente. Perfecto. Vale, muchas gracias. Voy a dar inicio, solo un poco para aclarar, y es que a veces se nos abren los micrófonos sin querer. Nuestros compañeros Karen y Diego van a estar atentos, pues si de pronto se les abre sin querer, ellos van a cerrar los micrófonos, ¿vale? Para que no se sienta como que es una cosa grosera, sino que es como para poder mantener que todos escuchemos. A veces se nos abre sin querer y escuchamos el ruido de fondo, entonces, bueno, ellos también van a estar allí pendientes de ayudarnos a cerrar los micrófonos mientras que estamos en la intervención, pues en la exposición. Entonces, ayer trabajaron con Valentina todo el tema, perdón, les recuerdo mi nombre, Adela Parra Romero. En este momento soy contratista de la Alcaldía por la Estrategia Guardianes de Vida, con Valentina, Karen y Diego, que somos del equipo de investigaciones de esta estrategia asociada también a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, pues hemos pensado este módulo para, digamos, ayudar a construir unas capacidades en las comunidades, en las personas, un poco de cómo dar algunas herramientas teóricas para la defensa del medio ambiente, basado también en la experiencia que tenemos investigativa. Entonces, el día de hoy, ayer trabajaron con Valentina todo el tema de las causas de las crisis ambientales, y hoy queremos trabajar algunos mecanismos de participación, ¿cierto?, en defensa del medio ambiente. Entonces, esperamos que al final de esta hora y media, pues tengamos un panorama general de lo que es la legislación que regula los mecanismos de participación, un panorama de cuáles han sido mecanismos de participación usados por diferentes colectivos y comunidades para defensa del medio ambiente. También que desde un ejercicio práctico podamos reconocer algunos de los mecanismos que de pronto usamos, que ustedes usan, que van a usar. También tener algunos materiales de casos donde se han usado estos mecanismos, que eso podría ayudarnos también a identificar qué podríamos usar en nuestras comunidades, e identificar algunos digamos, casos que ustedes puedan, incluso entre todos nosotros, identificar en algunos territorios que podría estar, qué conflictividad o qué defensa del medio ambiente requerimos hacer. Por supuesto, eso es un ejercicio de identificación, pero bueno, vamos hablando después, esperamos que nos quede un poquito de tiempo al final para hablar sobre esos aspectos. Entonces, voy a proponerles primero un ejercicio práctico. Perdón, yo no les puse, voy a interrumpir un momento. Ay, ¿qué hice? Perdón. Yo se puedo copiar aquí. Ya copié allí el Jamboard. Yo dejé compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Espera. Era eso lo que quería hacer. Muy bien. Entonces, el primer ejercicio práctico que quiero que hagamos es reconocer desde su experiencia qué mecanismos de participación ciudadana conocemos y cuáles son los usos más comunes. Entonces, para eso, yo quisiera que fuéramos al Jamboard, y aquí ustedes ya entraron, vamos a estar en este primer tablero. Entonces dice, mediante notas adhesivas, cuéntanos
un mecanismo de participación que conozca y cuál es su uso. Yo puse aquí un ejemplo, la tutela, y yo creo que es para defender derechos fundamentales. Entonces, que ustedes nos pudieran colocar allí el mecanismo, si saben para qué sirve colocarlo, y si no, solamente el mecanismo de participación, un poco para reconocer cuáles conocemos. Si Karen y Diego también me ayudan a organizarlo allí, que sea fácil de ver, de visualizar. Conocemos el voto, la consulta popular, cabildo abierto. Ajá, los derechos de petición para obtener una respuesta clara y oportuna de una entidad pública. Muy bien. La revocatoria del mandato, perfecto. La idea es que usemos las notas adhesivas, ¿vale? No escribir, sino las notas adhesivas. Ya les voy a decir dónde. Voy a borrar aquí estos trazos para que no se nos... Las notas adhesivas están aquí, miren, en el lado izquierdo dice nota adhesiva en un cuadrito. Allí la abren y cuando la abran escriben, ¿sí? Y cuando terminen de escribir le dan guardar y va a aparecerles su nota en el tablero, ¿vale? La idea es no escribir con el... Voy a borrar aquí este trazo. Gracias. Borrar el trazo. Entonces tenemos tutela, defender derechos, bueno, esa la hice yo. Consulta popular, revocatoria de mandato, plebiscito, veedurías, muy bien. Ok, los derechos constitucionales, instancias de participación ciudadana. Referendo, veeduría. Bien. Demos unos 2 minuticos más. Digamos, los derechos constitucionales, Valentina me corrige, pues no es un mecanismo de participación, ¿cierto? De hecho, a veces lo que queremos a través de los mecanismos de participación es defender esos derechos. Lo mismo que pues, las instancias de participación ciudadana, allí está muy genérico, ¿cierto? Pero en general todos esos son mecanismos, los demás todos son mecanismos de participación ciudadana. Muy bien. Vamos a... Excelente. Hay varias leyes incluso que regulan esos mecanismos. Aquí me quedó, perdón. Perdón, yo coloco esto aquí. Hay varias leyes, una del 94, que regula los mecanismos de participación ciudadana, y está esta nueva ley, que es la ley estatutaria, que, digamos, los va a ampliar y regular también, en específico todo el tema de las veedurías, por un lado, y por el otro, estos que son de participación directa, que es la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, como ustedes dijeron, la consulta popular, la revocatoria del mandato. Si uno quiere comprender mucho mejor cómo funciona el mecanismo y cuáles son los requisitos, pues puede ir a la ley, porque él le va a decir exactamente qué significa el mecanismo, qué significa cada uno de ellos y cuáles son los requisitos que se necesitan para ejercer ese mecanismo, ¿sí? Te va a decir si para instaurarlo necesitan firmas, cuántas firmas, o si se requiere de alguna autoridad institucional para también instaurarlo, entonces quiénes son los que lo pueden instaurar, o qué otro tipo de organizaciones podrían hacerlo. Entonces aquí
bueno, nosotros le vamos a compartir esta presentación. Este es un poco para recordar esos mecanismos. Estos son algunos, pero existen otros mecanismos con los que podemos hacer uso de la participación ciudadana. Estos son los que están regulados allí en la ley estatutaria, la iniciativa popular. Entonces, ese es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de acto legislativo de ley. Además de, digamos, de presentarlo a corporaciones o entidades territoriales, o sea, la iniciativa popular tiene que ver con entidades territoriales, departamentales. Está el referendo, que es la convocatoria que se hace ya de una forma más amplia para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Vamos a ver un ejemplo después de, este ha sido o se trató de usar en la defensa del derecho al agua. Más adelante lo vemos. Está la consulta popular, es una institución mediante la cual se hace una pregunta de carácter general sobre un asunto que le interese a un grupo de ciudadanos, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal, y entonces él es sometido, digamos, a la autoridad también, o sea, ya sea si es de carácter nacional, pues a la presidencia, si es de carácter departamental al gobernador, o si es en poblaciones, municipios, entonces al alcalde, pero se le presenta la consulta popular diciendo la ciudadanía de este municipio, de este departamento, de esta nación, pues digamos, nos preguntamos por esta cuestión y esto es lo que pensamos. Entonces, las consultas populares también puede ser un mecanismo que ustedes hayan escuchado mucho, porque más o menos unos 2, 3 años en que hubo muchas consultas populares en Colombia a raíz de si se querían minerías o actividades extractivas en los territorios o no. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Está también en la revocatoria del mandato, que es, digamos, es un derecho político en el cual los ciudadanos podrían pedir o no la revocatoria de ese mandato a un gobernador, a un alcalde. Está el plebiscito, que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual se apoya o se rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Aquí, pues, el caso más cercano que hemos tenido, pues, es el tema del plebiscito por los acuerdos de paz. Está también el tema del cabildo abierto. Entonces, ay, se me fue. Bueno. Listo. Estos mecanismos, digamos, según la ley, según esta ley, aquí les dejé la fuente donde está también toda la ley, pues van a tener como dos caracteres. De origen popular, que tendría que ver con los que se inician, los que se gestan, los que se proponen desde la ciudadanía, y los de origen de autoridad pública, que son los que se promueven desde la autoridad, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional. Entonces, es importante saberlos también porque eso, nos dan algunas guías de cómo, o sea, lo ideal es que si nosotros tenemos alguna, queremos solicitar o iniciar un mecanismo de participación, pues lo ideal es mirar cuáles son los que por ley son de origen ciudadano, porque esos podríamos tener más facilidad en cómo los presentamos, los gestionamos, ¿sí? Y también cuando sabemos que hay unos de autoridad pública, por ejemplo, la consulta popular, pues tendríamos que saber que tenemos que buscar una alianza con una autoridad pública para poder presentar ese mecanismo. Entonces es importante saber y revisar la ley. No necesitamos siempre saber, sino que incluso si sabemos dónde es que revisamos, pues también vamos a tener allí unas herramientas de gestión. Entonces, estos de origen popular, como lo llama la ley, son iniciativas que se pueden presentar desde la comunidad, mientras que los de autoridad pública, las iniciativas deben ser presentadas o promovidas por la autoridad. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer una consulta popular, que es como lo que se ha visto en algunos municipios, pues tenemos que tener alianzas con una autoridad para que eso, digamos, pueda funcionar y andar. Es importante un poco también, hay muchas definiciones de participación.
Entonces, a veces si uno va a buscar en internet o en la literatura, pues se puede confundir, pero podemos inclusive decir que la participación uno la puede encontrar como participación comunitaria, participación ciudadana, participación pública. Y lo importante es entender que esa participación tiene que ver, aquí hay una definición, dice la participación sea pública o privada, entonces se llama, también hay niveles, ¿no? Entonces, si la decisión, si el interés es de un grupo, por ejemplo, de todo Cali, o de todo Colombia, decimos que es pública, o sea, cuando esos intereses son de una mayoría, se habla de participación pública. Privadas, por ejemplo, si yo tengo en mi unidad, tengo un problema y quiere ser solucionada, esa incluso es categorizada más como participación privada porque es un grupo más pequeño de personas. Lo importante es saber que también puedo buscar mecanismos para que si los intereses que quiero defender son de una amplia población o una pequeña población, es importante saber que esa participación tiene que ver con participar en decisiones o acciones colectivas y que puede implicar nacer o implicar esta participación entre individuos o pueden estar organizados de manera formal o informal. Y que lo que se quiere en estas cuestiones de participación pues es defender unos intereses comunes, ¿cierto? Ya sea a nivel local, municipal o nacional. Entonces es importante que la participación puede ser en toma de decisiones, pero también hay diferentes niveles de participación. Voy aquí a pasar a algunas, y es que podemos decir que hay diferentes niveles. El primero es el acceso a la información. Muchas entidades dan acceso a la información, como por ejemplo decirle a alguien de un barrio, por aquí va a pasar una carretera, vamos a tener que hacer esta intervención, vamos a tener que comprar predios, y les informan sobre el proyecto, les muestran los posibles impactos. Ese sería un nivel de participación, pero de acuerdo a la teoría, pues ese es un nivel de participación muy bajo, porque solamente le están dando acceso a la información para que usted tenga de alguna manera una forma de reaccionar y de estar enterado. Pero ese sería un nivel de participación mínimo. Y lo que se dice es que ese acceso a la información, generalmente la iniciativa parte desde la institución. Entonces, si yo soy en Cali, que voy a cambiar las redes de alcantarillado en el barrio, entonces le informo que se va a hacer ese cambio, ¿cierto? Entonces es la institución la que de alguna manera da la información de ese nivel de afectación por el cual necesitamos que las personas estén enteradas, ¿cierto? Un siguiente nivel es todo el tema de consulta. Entonces, una cosa es darle la información y otra cosa es consultarle. Entonces, yo tengo un caso en el que voy a construir, en el que quiero construir una planta de tratamiento o quiero construir una fábrica de curtiembres, ¿no? Entonces voy a procesar cuero, es una industria que es contaminante, y ese debería tener algún tipo de consulta con las personas que están relacionadas directamente en ese territorio, ¿cierto? Porque ese tipo de proyectos o un proyecto de minería pues va a tener una afectación en el territorio, va de alguna manera a afectar una serie de actores y lo que se espera es que podamos hacer una consulta sobre ese proyecto. En los proyectos grandes, por ejemplo, en temas ambientales, como la construcción de todos estos que requieren licencia ambiental, entonces me devuelvo un poquito, los proyectos que requieren licencia ambiental son aquellos que tienen un impacto amplio, alto, tanto a nivel social como a nivel ambiental, requieren licencia. Entonces esas licencias piden que se consulte, que se involucre ciertos niveles de decisión, pues no cierto nivel de decisión, pero que se consulte a las poblaciones para saber qué piensan. Y allí vamos a ver más adelante que uno de las formas de participación son las audiencias públicas ambientales. Entonces, en ese nivel de consulta se pregunta a las personas y las personas tienen derecho también a opinar sobre los impactos de un proyecto en su comunidad, en su lugar, digamos, que les impacte, ¿no? O sea, si yo vivo aquí, el proyecto está muy cerca y pues tendremos que definir qué significa cerca. Si me impacta de alguna manera, de forma directa o indirecta, yo tendría derecho
a ser consultado, no solo que se me dé la información, sino que yo pueda opinar sobre ese proyecto. Aquí hay una cuestión y es que la consulta de todas maneras se dice que no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo consultar, decir, mire, vamos a instaurar este proyecto aquí, ¿usted qué opina? Y usted puede decir, yo no estoy de acuerdo porque va a afectar, va a contaminar nuestra única fuente de agua, va a contaminar el suelo, y usted puede decir que no está de acuerdo, y sin embargo, que usted haya expresado que no está de acuerdo, no implica que no vayan a hacer el proyecto, ¿cierto? Entonces, una consulta no implica un término vinculante. Eso quiere decir que su opinión realmente afecte la toma de decisiones de ese proyecto. Entonces, se dice que ese es un nivel de participación, pero no es un nivel de participación ciudadana alto, porque allí no, las decisiones no están afectadas por las consideraciones, por los argumentos, digamos, de todas las partes. El siguiente nivel de, digamos, de participación es la toma de decisiones concertadas, o la toma de decisiones donde efectivamente se concerte, se discuta ampliamente con la comunidad un proyecto o una decisión. Entonces, les voy a poner un caso, un ejemplo, dos ejemplos, uno nacional y otro local. Entonces, uno nacional es, en este momento, se está concertando con las comunidades que viven dentro del páramo de Santurbán, se está concertando la delimitación. En el 2014, el gobierno nacional delimitó y dijo, esto es un páramo y aquí adentro de este páramo no se puede hacer ninguna actividad extractiva y no se puede hacer minería, pero tampoco se puede hacer agricultura, ni se puede hacer expansión urbana. Y uno de los municipios quedó dentro de esa delimitación. Eso incluso ni siquiera llegó a consulta. Después de una demanda que hace otro colectivo, ¿sí? Otra serie de personas, se cae la delimitación, y es a partir de esa nueva delimitación que ordena la Corte Constitucional, que dice, es que eso se tiene que concertar con las personas, hay que negociar, hay que dialogar, hay que discutir, se tiene que recoger todas las propuestas que estén de los grupos afectados. Entonces, miren que ese es un nivel. La primera delimitación ni siquiera llegó a acceso a la información. Ya esta segunda, pero a partir también de otros mecanismos que ejercen otros grupos, pues está en el momento de toma de decisiones y concertación entre las diferentes partes. Otro ejemplo que les dije que les iba a poner es algunas de las zonas, digamos, rurales y algunas de las zonas periurbanas en la ciudad de Cali. Tuvieron que, cuando en Cali necesitaba llevar agua potable, ¿sí? Tuvieron que negociar con las comunidades cómo era que iba a hacer esos acueductos, por las condiciones del terreno, por las condiciones también de algunos predios, algunos barrios de ilegalidad, digamos, porque no estaban, digamos, habían nacido en algún momento como lo que le llamamos invasiones. Entonces hay un momento donde hay que concertar muchas cosas, porque no es tan fácil simplemente una entidad decir, vamos a hacer esta infraestructura. Pues allí hay una negociación de comunidades que llevan mucho tiempo asentadas en los lugares, que necesitan agua potable, pero que a la vez hay una institucionalidad que tiene que negociar con otras institucionalidades, porque al llevar, por ejemplo, agua potable a un lugar que es considerado invasión, pues están legalizando parte del municipio, están legalizando ese territorio, ese barrio, por decirlo así. Entonces, allí es una cosa compleja donde tuvieron que negociar en algunos sectores de la ciudad. Y la acción, iniciativa, gestión es cuando es la misma comunidad la que toma la decisión de, digamos, de hacer algo en su comunidad. Entonces, por ejemplo, parte del sistema de abastecimiento, de saneamiento básico en La Sirena. Entonces, nosotros buscamos la plata, buscamos las instituciones, necesitamos tener este acueducto, necesitamos tener este sistema de abastecimiento porque la comunidad lo requiere, y es la comunidad la que piensa el proyecto, piensa los alcances, busca las instituciones y hace toda la gestión. O sea, si uno, ese es el que es considerado como el nivel más alto de participación, cuando la iniciativa nace desde la comunidad, y el flujo de información entre la comunidad y la institucionalidad es recíproco. Por supuesto, este último nivel también tiene ciertas
cuestiones, y es que para muchas cosas también hay que dialogar con la institucionalidad, porque hacemos parte, digamos, de una misma ciudad. Entonces allí, por ejemplo, en el caso de La Sirena se presentaron después algunos inconvenientes en términos institucionales, pero bueno, cada uno, esto para ilustrar un poco que hay diferentes niveles de participación y que eso es importante entenderlo, comprenderlo, para cuando también estoy desde la comunidad buscando esa forma de participar, entender que puedo hacerlo desde diferentes niveles, dependiendo también de lo que se necesita, del nivel en el que está la problemática, etcétera. Me detuve mucho ahí. Me detuve mucho allí, pero creo que era importante. Bien, nosotros les compartimos un documento que es producido por una autora, pero esa autora está respaldada por una institución, una organización, una ONG, que se llama Sensat Agua Viva. Esa es una institución que ha trabajado mucho por el tema de los derechos, del medio ambiente, por la defensa de las comunidades, por todo el tema de lo que se llama justicia ambiental. Esta es la carátula, y de hecho este dibujo es característico porque lo hace una de las hijas de una de las personas que haya trabajado mucho en esta institución. Les recomiendo también, si ustedes pueden buscar información de ellos muchas veces apoyan movimientos ambientales, apoyan comunidades. Entonces, como un primer tip que tengo para las personas y las comunidades que tienen dificultades en la defensa del medio ambiente es buscar alianzas. Es muy, muy importante buscar alianzas con instituciones que tengan experiencia también. Y ideal que sea de nivel local, pero también de nivel nacional. Entonces, esta es una que es Sensat Agua Viva, después lo podemos poner allí en el chat, que tiene mucha experiencia en temas de defensa del medio ambiente, y eso ayuda mucho cuando queremos hacer algo en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque ya hay gente que ha pasado y ha caminado los obstáculos y las dificultades que nos vamos encontrando. Porque defender el medio ambiente no es sencillo, y hacerlo desde la participación ciudadana tampoco es un camino fácil. Entonces les decía que les enviamos este documento, porque allí hay una serie también importante de mecanismos y mecanismos aplicados a la defensa del medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta es una de las páginas de ese texto. Entonces miren que ellos lo dividen así. Hay una parte electoral, ¿cierto?, que yo puedo participar, que ustedes muy bien lo colocaron allí en el Jamboard. Yo puedo, a través de mi voto, tener una participación, ¿sí? Elegir personas, gobernantes, concejales, que de alguna manera estén alineados con los intereses comunitarios. También el hecho de presentarme a un cargo público, ¿cierto? También esta es la ley que les digo que regula los mecanismos de participación. Este texto del que les hablo es del 2014, recuerden que les decía que la ley estatutaria es del 2015, entonces miren que aquí está la ley 134 del 94, y tenemos esta, ustedes pueden leer allí, también están todos los mecanismos de participación, y también pueden leer la ley estatutaria del 2015. Entonces, estos mecanismos están, de nuevo, el voto, las consultas populares, las iniciativas, el cabildo abierto, las veedurías, y tenemos unos otros que han sido usados mucho en temas de medio ambiente, sobre todo cuando los intereses son amplios, que son el uso de mecanismos de protección de derechos, la acción de tutela, la acción de incumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, las acciones grupales y de grupo. Entonces, esto tiene que ver con participar, digamos, en decisiones, y estos otros que están aquí tienen que ver son mecanismos de participación, pero lo que buscan es defender derechos colectivos y derechos también, de alguna manera, esos derechos colectivos impactan en nuestros derechos individuales. Entonces vamos a ver algunos, yo quisiera como presentar algunos casos. Las consultas populares, como les decía, que fueron muy, decía la institucionalidad, hubo una ola de consultas populares. Entonces dice, la consulta popular busca que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal, ¿cierto?
en torno al territorio. Entonces hubo más o menos en el 2016, 2017, una ola de consultas populares decidiendo si se quería, por ejemplo, minería o no en los territorios. Y esto se da también no solo porque puedas hacer uso del mecanismo de consulta, sino que en el 2016 la Corte Constitucional saca una sentencia diciendo que efectivamente los municipios podían decidir sobre el subsuelo. Un poco para contextualizar es que lo que dice la ley, lo que decían hasta ese momento es que el suelo le pertenece a los municipios y a la persona y al dueño de esa propiedad, pero el subsuelo le pertenece a la nación, y que si hay proyectos de interés público que están sobre el subsuelo, pues lo sentimos con los dueños del suelo. El interés público estaría por encima. Entonces, muchos de los proyectos de extractivos como de minería han sido declarados proyectos de interés público, y eso ha entrado en conflicto con los municipios, con las comunidades que no quieren minería en sus territorios. Entonces, en el 2016 la Corte saca esta sentencia y dice efectivamente los municipios pueden elegir qué hacer sobre si bien no son dueños del subsuelo, ellos sí tienen como de alguna manera decidir si quieren minería o no en su territorio. Y eso apalancó las consultas populares porque iban a ser vinculantes, es decir, si la gente decía en un 80, 90%, el mecanismo dice que se acepta si se tiene un 50% más uno, de acuerdo o no de acuerdo, que esa es la decisión que se toma. Entonces, si tú tienes en tu municipio las respuestas que el 80% dicen que no quieren actividades extractivas, pues la ley, el municipio debería respetarlo, y entonces no se debería tener un proyecto extractivo. O lo contrario, si el 80% de las personas de esa comunidad, del censo electoral de esa comunidad, dicen que sí quieren minería en su territorio, pues la ley debería respetarlo. Si utilizaron un mecanismo como esto, es lo que dice la Corte en esa sentencia. Entonces, estas son algunas de las consultas populares ambientales que se dieron en el norte de Tolima, en Piedras, en Cajamarca. Yo creo que la de Cajamarca ha sido de las más famosas. Karen, ayúdame con el... yo te doy el teléfono, que es el que los coordinadores Karen, Diego, ayúdame con el micrófono de la persona. Gracias. Listo, ya les decía que la de Cajamarca es de las más famosas en términos también de los que estudiamos todo el tema medioambiental, porque fue una consulta popular que se definió como una fiesta, como un carnaval. Fue de las más ¿cómo se llama eso? Que se popularizó más en medios de comunicación, que tuvo más despliegue, y fue las personas, campesinos y campesinas de Cajamarca, decir, no queremos que la Anglo Gold Ashanti, que es una minera multinacional, pues pida una parte de nuestra reserva, una reserva, ellos le llaman la despensa de Colombia, para hacer minería. Entonces, esa es una de esa pueden encontrar mucha información también. Y eso es importante cuando uno puede encontrar información, porque te da ideas también de cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron esas comunidades, cómo ejercieron el mecanismo de participación y qué hicieron, o sea, qué hicieron que uno pudiera imitar. Entonces, por eso estos casos son importantes conocerlos, porque nos ayudan a pensar nuestros propios casos. Entonces está el de Tauramena en Casanare, está en Cundinamarca, Cabrera y Arbeláez, en Cumaralmeta, Pijao en Quindío, pero incluso había solicitud de más de 40 consultas populares en muchos municipios. Se ha frenado porque, un poco para decirlo desde mi punto de vista personal, por supuesto no institucional, es que esto es como un juego donde las comunidades van encontrando las formas y los mecanismos de participar, pero los intereses de otros grupos, ¿sí?, van también encontrando las formas de frenar esa participación. Entonces, por eso es que siempre hay que estar revisando qué han hecho las comunidades,
¿cierto? ¿Y qué obstáculos se han enfrentado? Porque esto no es una cosa estática, ¿sí? Va también cambiando en la medida en que también hay jurisprudencia, en que hay casos, en que hay otras condiciones también, como lo acabo de decir, legales que permiten o no que un mecanismo de participación sea más efectivo que el otro. Entonces es una cosa muy dinámica que no va a funcionar siempre el mismo mecanismo para defender el mismo derecho en otras comunidades. Por eso hay que estar como muy atentos, incluso se pueden inscribir a los boletines de estas instituciones que siguen y que estudian estos tipos de mecanismos, o estas, como el que les decía, de Sensata Agua Viva, o de Justicia, que es otro, o Tierra Digna, que son organizaciones que acompañan las comunidades, pero que van adquiriendo mucho conocimiento y que uno puede seguir y decir, bueno, esto me sirve o no para mi caso. Un poco, bueno, estos son algunos casos, estos se los voy a, ¿qué hora es? Yo no quiero como, voy a avanzar, bueno, aquí yo les dejé cuáles son los actores, esto un poco para decir que en este caso de esta consulta popular, pues miren que los actores son muchos, entonces hay algunos actores que tienen que ver con quienes están a favor de hacer la actividad minera, pero quienes están en contra y que presentan también la consulta. Entonces, tienen, por ejemplo, algunas personas de la alcaldía, algunas personas de las corporaciones autónomas, o sea, por tipo CBC, pero también tienen, para la consulta popular debe estar inscritos al menos 100 personas, ¿cierto? Entonces, deben están estas 100 personas, más otros más, o sea, ya hay que recolectar firmas, bueno, para poder presentar la consulta popular. Luego en la consulta ya lo que hacen es que hay una votación. La siguiente es la iniciativa popular. Este es el caso más, pues el de éxito, que es el caso del páramo del Almorzadero. Es una iniciativa popular que se presenta pues a la asamblea departamental, y viene de un trabajo, o sea, esta iniciativa popular tiene éxito porque viene de un trabajo comunitario, organizacional, de mucho tiempo atrás, ¿sí? Inclusive de jóvenes, pensándose, aquí el páramo del Almorzadero queda en Santander, y era un sitio en el que se había dado varias licencias ambientales para la extracción de carbón. En algún momento al principio, y aquí hay presencia de comunidades indígenas, en algún momento ellos dijeron, listo, vamos a hacer esta actividad. Cuando empiezan las primeras actividades mineras, se dan cuenta que acaba con el territorio, que tiene muchos impactos, y después dicen, no, nosotros no queremos minería, y empieza un trabajo de organizarse, las comunidades indígenas, los jóvenes, diferentes organizaciones, hasta que en el 2010 los habitantes de Cerrito presentan esta iniciativa popular para determinar los usos del suelo y los recursos naturales en esa jurisdicción. Cuando yo determino el uso del suelo, recuerden lo que les dije, que el suelo es del municipio y el subsuelo es de la nación. Entonces, allí lo que están tratando es de blindar que la nación no pueda dar títulos mineros y no pueda dar licencias ambientales para ese tipo de actividades. Entonces, esta es una iniciativa que se presenta a la autoridad, digamos, municipal, se aprueba, pero se aprueba no porque se presente solamente, se aprueba porque viene de un trabajo, de mucho trabajo político, comunitario desde antes para que esta iniciativa tenga éxito. Bueno, aquí les dejo un poco los actores, cuál fue la posición de esos actores. Es que tengo que avanzar. El otro que les decía que les iba a mostrar es el referendo por el agua. El 25 de abril del 2007 fue radicada pues, ante la registraduría la inscripción del Comité de Promotores para adelantar el referendo por el agua para garantizar la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico y la descentralización administrativa en temas de gestión del agua. En el 2008, ya la registraduría dice, listo, ya ustedes tienen el número de firmas suficiente, se recolectaron 2.039.812 firmas válidas. Yo no sé si alguno de ustedes lo firmó, bueno, yo firmé, yo recuerdo. Y lo que pasó es que cuando se fue a votar en el Congreso, maravillosamente no hubo quórum.
Entonces, es un poco para decir que fue un trabajo de muchas organizaciones, entre esas todos los que trabajaron en la iniciativa popular anterior, en el tema de Cerritos, del Páramo del Almorzadero, Sensata Guaviva, como les cuento, hubo mucho trabajo de muchas organizaciones a nivel nacional y local para recolectar las firmas, para construir esa idea del referendo, pasarla, hacer todos los trámites, y cuando se llega para que se apruebe en el Congreso, mágicamente no hay quórum y se cae el referendo. Entonces, un trabajo muy arduo que al final pues no dio sus frutos de otras maneras, y es que todas estas organizaciones pues se conocieron, hicieron trabajo juntos, y después de eso han defendido otras causas a partir de ese trabajo y de ese tejido comunitario y organizacional que se dio a partir de precisamente de ese trabajo para construir el referendo por el agua. Bien, he hablado mucho. Vamos a hacer entonces el segundo ejercicio práctico en Jamboard. Dice, ¿conoces algunos casos de iniciativas populares o referendos o consultas? ¿Conoces algunos casos? O en el chat, si no conocemos muchos. ¿Qué casos conocen ustedes de defensa del medio ambiente que hayan usado alguno de estos casos u otros que nos puedan comentar? Voy a ir al Jamboard. La idea es que lo hagamos en este segundo tablero. Que tengo que borrar. Si conocen alguno, voy a dar unos 2 minutos también para descansar. ¿A quién esté? Cuéntanos si conoces casos donde se hayan aplicado, otros que no estén aquí, de pronto. Disculpa, ¿yo puedo hablar? La idea es que tenemos cerrados los micrófonos hasta terminar, al final, ¿vale? Porque es que si no, nos tocaría darle la... Ah, ok, gracias. Listo, lo trabajamos en el chat y aquí en Jamboard. ¿Vale? Al final pero estoy tratando de agilizar para dar algunos minutos para intervenciones. Si no hay, pues sigo. Karen, ¿hay algo en el chat? Diego. Aquí hay algo, dice Alberto, eso es lo que debemos hacer, unirnos todos, no hacer acciones aisladas. Es vital, vital. Yo vuelvo y digo de manera personal, y cuando uno ve estos casos, digamos, vengo más desde la academia, y he estado trabajando temas de conflictos ambientales, estudiándolos, y lo que se ve en los casos de éxito es que primero tienen un trabajo bastante arduo, no es fácil desde la comunidad trabajar por el medio ambiente, pero además es un trabajo que se hace en red, ¿sí? Se hace en redes, no estar solos. Entonces hay que buscar alianzas, hay que buscar otras comunidades que pasen por lo mismo. Hay instituciones que también pueden ser aliadas, ¿cierto? Muchos, por ejemplo, la Procuraduría, la Personería, que a veces pensamos, Lucero, gracias Lucero, qué pena. Lucero, y muy bien lo que acabas de decir, a veces pensamos que solito lo hacemos y porque está en la ley funciona. No, hay que hacer mucho esfuerzo para que funcione, pero funciona, y parte de lo que les estoy mostrando hoy, lo que quiero pasar en la charla de hoy, es que hay casos de éxito, pero esos casos de éxito tienen, entre otras cosas, el trabajo en red, en buscar instituciones, el buscar otras organizaciones, otras comunidades, incluso algo que funciona mucho es hacer la denuncia en redes sociales, porque entre más, digamos, difusión tiene el caso, ¿cierto? De alguna manera, primero, ayuda a proteger también a quien está defendiendo, por un lado, porque sabemos que efectivamente hay corremos riesgos cuando defendemos ciertos temas, y no en vano Colombia es de los primeros países en el mundo en asesinato de líderes ambientales. Entonces, no es un trabajo fácil, pero se puede, y hay que por eso estar en red. Voy en el Jamboard que salió, listo, a ver. La verdad, no conozco ninguno. Acción Popular del Pato, muy bien. Eso es aquí en Cali, ¿no? Bueno, aquí cerca. O sea, esa no la conozco muy bien, pero me encantaría como conocerla.
Dejar el humedal de la Babilla, defensa del humedal del Cortijo, el sector ambiental del Sajón del Burro, sí, efectivamente, muy bien. La tutela del río Atrato, excelente. La acción popular del humedal Cortijo, cabildo abierto en Jericó, la tutela en el Amazonas, muy bien. Dejar los árboles de la Quinta en el 2006, excelente, efectivamente. Unión de vecinos para la no intervención del Parque del Acueducto en un proyecto que modificaría la vocación del patrimonio natural cultural. Ay, me lo movieron, estaba leyendo. Perdón. En un proyecto que modificaría la vocación de patrimonio natural cultural e histórico y el pulmón que tiene la Comuna 3. Ah, qué interesante. Ese tampoco lo conocía. Pero hay muchas cosas que efectivamente no conocemos, ¿cierto? Y parte de esta actividad también es como conocer esas otras, conocer también ustedes que saben, ¿cierto? De lo cual podamos aprender todos. Bien. Defensa de los páramos, sí, la defensa de los páramos. La defensa de los páramos, de ese sí conozco, ese sí lo he estudiado. Bien, entonces vamos aquí. Algunas, para poder dar un espaciecito para charlar. Bien, entonces, cuando haya proyectos, estos proyectos que requieren licencia ambiental, no te lo dicen los proyectos y muchas veces no te la dice la ANLA. Todo proyecto que requiera licencia ambiental, y ustedes pueden buscar también la ley, pueden buscar en internet como qué tipo de proyectos requieren licencia ambiental, ¿cierto? Sobre todo ellos te van a decir aquellos que afecten tantas personas o que tienen ciertas condiciones, requiere licencia ambiental. Cuando hay esa licencia ambiental, incluso sobre todo a nivel nacional, pues es un derecho de las comunidades solicitar una audiencia pública ambiental, pero es la comunidad la que lo tiene que presentar, la comunidad o, por ejemplo, la Procuraduría o la Personería, y generalmente ellos lo presentan porque la comunidad los busca, o estas organizaciones de justicia ambiental. Entonces, pero esto es importante saberlo, porque la institución, por ejemplo, la empresa que va a hacer el proyecto no te lo va a decir. Entonces, pero la comunidad puede pedirlo. Y lo interesante de esto es que es la empresa la que tiene que pagar todos los costos de la audiencia, ¿sí? Buscar el lugar, poner un edicto en el periódico para que la gente se entere, garantizar, digamos, la seguridad, hacer los permisos, todo eso lo tiene que hacer la empresa, que es la que va a hacer el proyecto, ¿listo? Entonces, la audiencia pública ambiental es un mecanismo de participación, también está ahí en el material que les compartimos. Hay muchas, aquí hay unos aspectos claves, pero también están en el material que les enviamos, y es que, bueno, tienen que garantizar el derecho a que haya intervención de todas las partes, que se debe levantar un acta. Esa acta, pues, se la tienen que dar a todos los involucrados. Allí se colocan todos esos argumentos a favor y en contra del proyecto. Entonces, aunque no es estrictamente vinculante, sí ejerce presión. Entonces, por ejemplo, en el páramo de Santurbán, se hicieron 2 audiencias cuando se quería construir una minería a cielo abierto, que es diferente a lo que pasa hoy con otra empresa, que es Minesa, pero en el 2010 que Greystar quería hacer una mina a cielo abierto, pues se hacen 2 audiencias públicas ambientales, y parte del argumento de la ANLA, que en ese momento era el Ministerio del Medio Ambiente, ellos después de eso es que separan y constituyen la ANLA, en ese momento parte de la argumentación del ministerio para negar la licencia ambiental a Greystar es que en esas actas, en esas audiencias, hay un rechazo muy fuerte de las poblaciones al proyecto. Entonces, lo que se dice es que no se le da licencia social. Entonces, en estos proyectos de intervención también puede ejercerse, de alguna manera movilizarse esta idea de la licencia social, pero es a través de este mecanismo que queda consignado. Entonces es importante por eso también conocer los mecanismos que podemos ejercer como comunidad. Bueno, aquí hay un ejemplo, y estos son con respecto a los proyectos. Aquí yo quiero un poco decir que los otros mecanismos que vimos al principio son estos mecanismos de defensa de derechos.
Entonces, un poco para decir que hay derechos que a partir de los mecanismos de participación yo puedo defender diferentes derechos y que esos derechos de alguna manera se han catalogado como derechos de primera generación, segunda generación, tercera. Los derechos de primera generación son aquellos derechos civiles y políticos. Aquí dice comprende el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, la libertad de expresión. Ya los segundos tienen que ver con los derechos sociales, entonces, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, y el derecho al medio ambiente sano está en esto que se cataloga como derechos de tercera generación, que de alguna manera dice que fueron establecidos para garantizar el desarrollo de todos los pueblos en el planeta, preservar la vida en la Tierra y generar la paz mundial. Esos derechos, también para decirle que los derechos y la forma en que defendemos los derechos también con el tiempo se va dinamizando. De hecho, ya vamos en derechos de cuarta generación, todos los derechos que tienen que ver con las TICs, con los medios de comunicación, con las tecnologías de la información y la comunicación, son los derechos de cuarta generación, y no sabremos luego cómo vamos a ir con estos otros derechos. Entonces, para decirle que los derechos más básicos, los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, los de solidaridad y los de la sociedad de la información. Aquí está todo el tema de los TICs, o sea que incluso tenemos derecho a tener conectividad, etcétera, etcétera. Entonces aquí un poco para reconocer, ¿cómo reconocemos los derechos? Voy a irme aquí. No estoy en el chat. Yo les planteaba que colocáramos en el chat si podemos identificar en cada una de estas situaciones qué derechos se podría estar vulnerando. Karen o Valentina, ¿me ayudan? Voy a irlo muy rápido para que podamos. Por ejemplo, en el caso de un niño trabajando en un semáforo, ¿qué derecho se le estaría vulnerando? Podemos escribir en el chat y después pasamos al segundo. ¿O qué derecho, cuando una EPS niega o retrasa el tratamiento por una enfermedad grave a un paciente, qué derecho se está vulnerando? No alcanzo a ver. En este dicen el derecho al estudio, el derecho a la educación, el derecho a la infancia. Ajá. Para el segundo, el derecho a la salud, a la vida. En el caso del niño libre y sano desarrollo. Derecho al acceso a salud en el segundo caso, derecho a la educación en el primero, a la salud y una vida digna en el segundo caso, a la recreación, exacto. Derecho a la educación en la mendicidad. Exacto. Por ejemplo, vamos a irnos al caso de el 5. Se compran los predios de un barrio para demolerlo y pasar una carretera. ¿Qué derechos se podrían estar vulnerando allí? ¿A quién? Pues a los que están, a los dueños de los predios, pensemos. ¿Qué derechos se estaría vulnerando? Derecho a la vivienda digna, vivienda integridad. Sí, derecho a la vivienda. Ok, muy bien. Y en el 6, aprobación de una mina de oro en un territorio. Derecho a un ambiente sano. Creo que ahí coincidimos. Sí. Sí, todos, pues las personas, explotación de recursos, a la salud, derecho a mantener el medio ambiente, derecho a un medio ambiente digno, derecho a un medio ambiente sano, al derecho al agua, ecosistemas, derecho a protección ambiental, derecho al agua, salud y un ambiente sano. Perfecto. Es importante cuando estos otros mecanismos que les mostré defienden derechos. Entonces tenemos una situación y lo que deberíamos hacer es identificar qué derechos se están vulnerando. Y va a haber situaciones donde haya una vulneración de derechos de parte y parte. Entonces voy a poner el caso de la delimitación del páramo de Santurbán. Entonces allí se delimitaba para decir esto es el páramo y adentro del páramo no se hace minería. Y lo que decía quien puso la tutela
pusieron una tutela demandando la delimitación, decía, es que si usted deja esa delimitación así, pues van a poder hacer minería por fuera. Entonces lo que usted tiene que hacer es proteger toda la montaña, no solamente como el pedacito del páramo. Algunos dicen que el páramo empieza a los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces lo que decía la organización que puso la tutela es que si usted solo defiende de 3.300 para arriba, pues va a permitir minería de ahí para abajo. Entonces ellos decían, nosotros lo que está pasando es que nos están vulnerando el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud. ¿Esto para qué? Voy a ponerles un ejemplo, y es que, por ejemplo, en el caso de la tutela, para colocar una tutela, la tutela dice que se defiende los derechos fundamentales, donde usted puede demostrar que está en riesgo esos derechos fundamentales, que serían un poco estos derechos de la primera generación. O sea, donde corre riesgo la vida, la integridad, ¿cierto? Entonces también algunos de estos mecanismos tienen esta cosa de cómo usted utiliza el mecanismo y defiende y muestra que efectivamente ese mecanismo o esa situación vulnera su derecho fundamental, en el caso de la tutela. Y las tutelas están siendo muy usadas y está que también, digamos, desde algunos sectores, pues se trata de regular y volver a definir para que no se preste según ellos, para esas otras situaciones. Entonces, ellos decían, listo, se presenta el derecho, lo que hace el colectivo de abogados que presenta la tutela, dice, se nos vulnera el derecho a la salud, porque si dejan esa delimitación, esto es un resumen caricaturesco y burdo, pero es un poco para decir su argumento. Entonces, si ustedes lo dejan a 3.300 metros, ahí hacia abajo se hace minería, y si se hace minería, pues van a contaminar todo el ecosistema, van a acabar con el agua, y es de esas aguas que nos tomamos nosotros en Bucaramanga. ¿Listo? Entonces, esos son como algunos de los argumentos de quien presenta la tutela. Esa tutela lo que hace es llegar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tiene que pedirle a todos los interesados que presenten argumentos a favor o en contra de esa tutela. Entonces, dentro de esos argumentos, a favor está, digamos, todos los que defienden que no debería haber minería y que eso podría contaminar y acabar con el agua y vulnerar el derecho a la salud y al medio ambiente sano. Pero dentro de ese páramo, como les digo, a 3.300 metros, que quedó dentro de la limitación, está el municipio de Betas, y ellos han sido mineros tradicionales, pues por más 400 años tiene 482 años tiene el municipio, y su actividad principal siempre ha sido la minería artesanal. Y se han ido formalizando, y bueno. Entonces ellos, por ejemplo, entre sus argumentos dicen, es que si a nosotros nos delimitan y nos impiden nuestra actividad, que es de baja escala, de bajo impacto, lo que están haciendo es vulnerarnos nuestro derecho al trabajo, nuestra dignidad, porque hemos sido mineros por mucho tiempo, esa es nuestra cultura. También nos están negando el derecho a la vivienda, ¿sí? Entonces allí lo que la Corte tiene que hacer es que tiene una serie de derechos enfrentados y de alguna manera tiene que ponderar, y es lo que algunos colectivos le han pedido que haga, o sea, pondere esos derechos, porque la pregunta es, ¿el derecho de quién prima? ¿Cuál es el derecho que pesa más? ¿Cierto? ¿Y el derecho de quién? Entonces, también esto para mostrar un poco la complejidad cuando defendemos ciertas cosas comunitarias, y es que a veces vamos a ver que las otras partes también tienen otros derechos, y que esa ponderación o llegar allí a un acuerdo, pues toma más tiempo. Algunos de los mecanismos de protección de derecho, entonces el derecho de petición, como ustedes muy bien lo dijeron, las peticiones de información, las quejas, los reclamos, todos, incluso tenemos como consumidores, tenemos derechos, ¿cierto? Nosotros podemos poner quejas, reclamos en nuestra EPS, o sea, hay muchas que a veces no los consideramos como formas de participación y que pensamos que no tiene mucha injerencia, pero lo tiene. Entonces siempre hay que ponerlo formalmente, el reclamo, la queja, guardarlo. Si tengo muchas quejas, muchos derechos de petición, bueno, si no me han contestado, lo escalo, o sea, ir haciendo como todos los conductos también. Las manifestaciones, si algo ha ayudado a Santurbana como a tener una amplia apoyo nacional, ha sido las grandes marchas que han hecho, movilizar muchas gentes en redes sociales. Entonces las manifestaciones también ayudan a proteger derechos, porque además lo que yo les decía, en la medida en que mucha gente conoce el caso,
protege también a quien está defendiendo esos derechos. La acción de tutela, la acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo. Bueno, las acciones, la acción popular, entonces también es para defender derechos colectivos, lo puede presentar cualquier persona, no requiere abogado. Y esto es importante porque la acción popular es de carácter preventivo y en ocasiones remedial, pero en general es preventivo. Es decir, antes de que se presente el daño. Si el daño ya está hecho, una acción popular es muy difícil de presentar, ¿sí? Te van a decir que requiere otro mecanismo. ¿Contra quiénes se puede interponer acción popular? Bueno, contra el Estado, contra particulares. Bueno, y aquí tienen digamos, algunas cosas sobre hacia quién se puede interponer. También aquí van a tener unas indicaciones, pues, como lo que debe contener, cuál es el derecho de interés colectivo amenazado, vulnerado, cuáles son esos hechos, actos, acciones o omisiones, se enuncian pretensiones, o sea, hay una estructura que hay que seguir. Una de las acciones populares también, miren que les he hablado mucho de Santurbán y quiero que vean todos los mecanismos de participación que un grupo ha presentado para un mismo caso. Esto también para decirles que no es suficiente a veces un solo mecanismo. Y les he hablado ellos por supuesto han hecho derechos de petición, han pedido ser terceros intervinientes en las solicitudes de licencia ambiental, han hecho acciones populares, han presentado demandas a través de tutelas, intentaron hacer una consulta popular, o sea, han usado muchos mecanismos, han hecho manifestaciones, han movilizado redes, se han aliado con otras personas. Entonces, esto también para volver y decir, se requiere, digamos, paciencia, esfuerzo, alianzas, interponer diferentes mecanismos, ¿cierto? Y eso requiere fuerza también, no es fácil. Bueno, esta es una de los ejemplos, esta es con Minesa, esta es un poco con el caso que está ahora. Están las acciones de grupo. Las acciones de grupo ya es para cuando se presentó el daño, yo demando para recibir una indemnización o que se me tenga en cuenta porque fue de alguna manera dañado, esos derechos fueron vulnerados, etc. Entonces, esta acción de grupo tiene un carácter indemnizatorio. Requiere tener abogado, requiere pues un grupo de personas que manejen todo el tema jurídico. Puede tomar muchos años. Este es un ejemplo. Les quiero colocar la acción de grupo del caso Doña Juana. Es un ejemplo de estos no hay muchos. Bueno, no conozco muchos, puede que haya muchos, pero yo no conozco mucho. Uno es el caso de Doña Juana. Doña Juana es el relleno sanitario en Bogotá. El 26 de septiembre del 97 hubo un derrumbe, y ese derrumbe fue gigante. Dice, 1.200.000 toneladas de desechos. Dice, eso afectó a ciudadanos de barrios cercanos, así como cauces de ríos y el suelo, taponó calles, bloqueó el cauce del río Tunjuelo. Bueno, fue una afectación grandísima en el 97. Una serie de personas presentan una acción de grupo muy cerca de los hechos, ¿cierto? Y les tardó más de 16 años en que se fallara a favor, ¿sí? Entonces, en el 2012, el Consejo de Estado falla a favor de los demandantes, tienen que presentar una serie de pruebas, y esos afectados son de los que se presentan en esta acción de grupo. Hay muchos más afectados seguramente, pero los que se presentan en esta acción de grupo son 1.472 afectados. Y lo que falla el Consejo de Estado es que a quienes vivían, ¿sí? A quienes vivían entre 0 y unos 0.5 kilómetros alrededor del relleno, que son estos primeros que están acá, se les va a dar 6 salarios mínimos, ¿cierto? De indemnización. A quienes están en este segundo halo, que sería entre 1.5 a 3 kilómetros alrededor del relleno, y que presentaran pruebas de que vivían ahí, bueno, una serie de requisitos, ante la personería, ante la Defensoría del Pueblo tenían que presentar los requisitos, se les daba 4 salarios mínimos mensuales de indemnización, y estos últimos, que estaban aquí en este último como halo,
se les daba 2 salarios mínimos mensuales. Como les digo, es un proceso, tiene página, pueden buscar la página, yo creo que se las puse acá. Aquí pueden buscar la página donde está toda la información sobre esa demanda. Entonces, para recordar, la acción de grupo busca indemnización económica, la acción popular pretende prevenir daños. Para finalizar, las acciones de tutela. Las acciones de tutela, como les digo, son acciones que se han presentado para defender el derecho fundamental. ¿Qué pasa con la acción de tutela? Que ella se presenta en un juzgado local, pero estas acciones de tutela, cuando tienen que ver con derechos, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente, que involucra tanta gente, va pasando de instancia en instancia hasta que algún momento, digamos, la esperanza de quienes presentan estas acciones de tutela es que les queden bien hechas y que cuando son de gran envergadura lleguen a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se toma un tiempo, pregunta a todas las partes, se evalúa para tomar una decisión, y esas sentencias tienen, digamos, una carga política, jurídica bastante fuerte. Entonces, algunas de los que ustedes lo mencionaron, está la del Río Atrato. Bueno, el Río Atrato se encuentra en el Chocó, es la segunda región más diversa, este es el río más caudaloso de Colombia. Bueno, aquí en las riberas del Atrato pues viven muchas comunidades afrocolombianas e indígenas, también mestizas, y lo que ha pasado con el río Atrato es que tiene un problema de minería bastante grande, de minería ilegal. Bueno, ¿quiénes hacen esos? ¿Quiénes son los autores? Miren, son diferentes organismos, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, estos consejos comunitarios, 3 consejos comunitarios, y la representación del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Entonces, ellos han trabajado mucho en temas de defensa de territorios. ¿A quién demanda? Entonces, demanda a 26 entidades del Estado, buscando garantías para todas digamos, garantías para las comunidades. Entonces, mire, es una garantía buscar que las comunidades que están asentadas alrededor pues tengan sus derechos protegidos, pero en ese buscar los derechos, el Río Atrato abre una puerta para Colombia, y es esta idea de los derechos de la naturaleza. Entonces, declarar una entidad natural como un río como sujeto de derechos, y que a través de cuidar los derechos del río podamos cuidar los derechos de las personas asentadas allí. Y eso es digamos, una innovación jurídica. Solamente cuando se declara el río Atrato, había 2 ríos en el mundo declarados como sujeto de derechos, uno en China y otro, perdón, uno en China y el otro en Nueva Zelanda, y este era el tercer río en el mundo declarado como sujeto de derechos. Entonces, allí hay una innovación. Allá, a través, digamos, de esta innovación, entonces también se ha buscado que se declare como sujeto de derechos otras entidades de la naturaleza, como la Amazonía, el río Panza, el río Cauca, el páramo de Pisba, y 3 ríos en el Tolima, también aquejados por el tema de la minería, que son los ríos Coelho, Conveimba y Cocora. Bueno, ahora sí, esta muchacha habló mucho. Quiero que hagamos el último ejercicio, ¿cierto? Pero antes de ir al último ejercicio, así, quería mostrarles la foto.
atropella. Bueno, tranquila, dinos. Dime, perdón, dinos, pero quisiera también que lo escribieran, ¿por qué? Porque visualmente vemos cómo están los otros. Entonces, sí, abramos y digámoslo, pero ponerlo allí, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece súper interesante porque veo también, podría identificar ¿cuántos somos? No veo cuántos somos en la... 62. Imagínense si abriéramos para 62, aquí nos da todo el día, ¿cierto? Y Claro. lastimosamente no podemos. Entonces, si ponemos, ya te voy a dar la palabra, pero si ponemos aquí todos un poquito, pues también nos ayudamos a identificar quiénes están de pronto en otros, en situaciones similares, poder identificar. Por supuesto, yo quiero dejar una claridad y es que nosotras como contratistas no podemos ayudarles a resolver como tal, pero podríamos de alguna manera preguntar cómo direccionar algunas cosas. Ahora, yo de forma personal podría también dar, por ejemplo, indicaciones, mire, están estos lugares, están estas ONG, o sea, también desde lo que conozco. Pero sí también este debería ser un espacio, nos gustaría que fuera un espacio donde ustedes identificaran y también si tenemos personas, nos unamos, ¿no? Entonces también por eso la parte de escribir allí, visualmente ver que hay diferentes personas en situaciones similares o no. Ah, ya. Antes le puedo comer. Por lo menos todo lo que yo he visto del tema, prácticamente se puede decir que nosotros estamos pasando por por una situación similar. Aunque yo creo que es mucho peor, mucho peor. Cuando decimos nosotros, ¿quiénes son? Toda la comunidad. Yo me imagino dónde? que ustedes conocen el tema del corregimiento de Navarro, que la alcaldía de Cali lo hace ver que nosotros estamos sobre el Jarillón, del dique del río Cauca, y que por culpa de nosotros se va a afectar prácticamente la mitad de la ciudad, se va a inundar, de acuerdo según que se va a meter el río Cauca y nos va a inundar a todos, y ya para sacar toda esa agua, según ellos, todo lo que suben, que le meten miedo y susto. No, lo que nosotros decimos no lo tienen en cuenta el Estado. A nosotros no nos hicieron consulta, esa consulta que estaban hablando ahí. En ningún momento socializaron el proyecto. Ellos simplemente llegaron a exigir estas tierras. No sé para qué. Perdón, ¿qué proyecto? ¿Qué proyecto? Lo que pasa es que nos están sacando a todos, nos están tumbando nuestras casas porque ellos piensan hacer un parque turístico, un malecón, estilo Ecuador. Aquí en todo el corregimiento son 27 kilómetros. Entonces ellos lo quieren hacer todos los 27 kilómetros y también tienen pensado unirlo con el corregimiento ¿cómo es que se llama ese? El Hormiguero. Quieren alargarlo todo. Entonces, pero por el momento quieren empezar solamente en la cabecera, todo lo que es el corregimiento de Navarro. Entonces, hasta el momento, ellos ya han sacado, imaginen que son 19,000 familias las que vivimos acá. Ya ellos han sacado un promedio, pongámosle, de 4,000 familias. Ya las han sacado. En mi sector, que es Samanes del Cauca, han sacado 57 familias. Les han sacado, y esta es la hora, yo estoy hablando de mi sector, Samanes. Ya lleva 4 años, está Laura, y no les han dado nada, no les han dado ni vivienda, no les han dado nada. Nosotros siempre hemos hablado, siempre hemos dicho que queremos las mismas condiciones porque nuestras casas son casas productivas, porque nosotros tenemos, unos tienen sus ganados, otros tenían sus lagos de pesca, otros tienen su cultivo de árboles frutales, otros tienen sus
animales como los marranos, los pollos, bueno, en fin. Entonces el Estado no ve nada de eso, ellos simplemente vienen, te tumban la casa, te sacan a la calle. Entonces, vea, hemos ido a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, hemos ido en todas las entidades posibles, Padre mío, bendito que solo Dios sabe, todo lo que nosotros hemos hecho, pero nadie nos escucha, nadie nos escucha. No sabemos cómo podemos ser escuchados por la gente. Los medios de comunicación no vienen a grabar nada porque no les conviene. El Estado no permite que graben todas las injusticias que están cometiendo en contra de toda esta comunidad. Gente que tiene niños, Dios mío bendito, los sacan a la calle. Hay gente que se ha muerto porque les han tumbado sus casas. Entonces yo me pregunto, hombre, ¿cómo puede primordiar supuestamente un parque ecológico? La verdad, yo no me siento capaz de venir a pisar un parque que vaya a ser el Estado, sabiendo que ese parque está hecho con tanto sufrimiento y tanto dolor de toda una comunidad. Y no solamente son 50 familias, son muchas familias. Entonces la pregunta de nosotros decimos, como hemos hecho saber al Estado, nosotros queremos, si es tanto problema, entregamos nuestras casas, pero las condiciones que ellos están manejando de cómo sacarnos injustamente, que nos vulneran todos los derechos, hombre, deme mi casa y yo le entrego mi casa de mano a mano, pero no, ellos te tiran a la calle. Por lo menos yo lo hablo como le digo yo, porque a mí ya me pasó, a mí me tumbaron mi casa hace 1 año y 7 meses, con medida cautelar de un juez. Y no les importó y me la tumbaron. ¿Qué dicen ellos? Tumben, que eso después uno paga demanda y eso se demora y eso no pasa nada. Lo importante es sacar toda esta gente de aquí. Entonces yo me pregunto, hombre, ¿a dónde tiene que ir uno en verdad que sea escuchado? Hasta amenazas hemos tenido. A mí se me han robado, vea, a mí todas mis pertenencias, todas mis cosas se dañaron porque ellos me sacaron en temporada de invierno. Y a la mayoría de la gente la sacaron en temporada de invierno. Imagina que la calle, porque la calle de nosotros es destapada, ese barriadero, usted imagina ese barriadero con agua y todo, sacarle en sus cosas, que usted toda una vida, 23 años, 40 años, 50 años, ha construido con su familia y que se las tiren en ese barriadero. ¿Para dónde agarra usted? ¿Para dónde se va? Entonces, vean, nosotros hasta abrimos una página, ustedes se pueden meter, una página en YouTube que se llama Samanes del Cauca Jarillón. Se pueden meter, pueden ver todos los videos de todo lo que está pasando. Nosotros hemos subido, le hemos dicho a la gente que nos ayude, que compartan esos videos. ¿Usted cree que hace 3 años, póngale 2 años más o menos que lleva la página, solamente hay 45 suscriptores? 45 personas. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Cómo se llama? Samanes del Cauca Jarillón. Y ni así la gente ayuda, la gente no apoya. ¿Por qué? Porque la gente tiene en su cabecita un chip que el Estado ya les ha dicho que los que están, los invasores somos nosotros, sabiendo que nosotros le hemos presentado pruebas. Aquí en el corregimiento de Navarro reside 3 fincas y la mayoría de todas las casas tienen sus escrituras. ¿Sí me entiende? Pero es que ellos no sacan a reducir eso a los medios. Ellos siempre dicen, esa gente que se ha metido en el jarillón del río Cauca, están sobre el dique, lo están dañando, se va a meter el agua, que yo no sé qué, y los van a inundar ustedes. Así como han hecho con la pandemia del COVID. Meten miedo y terror. Entonces, por eso es que la gente no nos ayuda, no nos apoya. La gente no viene, mejor dicho, nosotros estamos desprotegidos por todo lado, tanto los niños como las mujeres embarazadas, madres cabezas de familias, enfermos, personas con discapacidad. Ninguno de nosotros somos escuchados. Ninguno. Entonces, en ese caso, mi pregunta es, todo lo que usted habló me interesó mucho, el tema estuvo súper importante, súper interesante, pero a raíz de todo lo que yo he escuchado, ¿cómo podemos nosotros ser escuchados si ya nosotros hemos metido derechos de petición, hemos metido tutela, hemos apelado esa tutela, mejor dicho, todo, y todo nos lo mandan al cajón de la basura, a la caneca de la basura?
Mm. Hasta el mismísimo presidente le entregamos en público. Él estaba como una conferencia con mucha gente, muchos líderes y todo eso. Y personalmente a él en la mano, porque fue mi hija la que se lo entregó, en la mano del señor presidente, le dijo, lo que pasa es que yo no se lo mando estos documentos por otro medio, porque la alcaldía de Cali, la Contraloría, la Procuraduría, mejor dicho, todas las entidades hacen perder los documentos y siempre los tiran a la basura. Entonces ella se lo entregó directamente al presidente. A la semana le llegó respuesta a mi hija diciendo que ella no es quien para decir algo sobre el tema del proyecto que estaban haciendo, porque ella no residía y no estaba dentro del sector que ella estaba preguntando y estaba pues exigiendo una respuesta referente al tema. Imagínense, ¿cómo no va a vivir ella si ella lleva 24 años viviendo aquí? Ella nació aquí. Y supuestamente le dijeron que no le podían dar respuesta de lo que ella estaba exigiendo, pidiendo. ¿Por qué lo hicimos? ¿Ustedes tienen algún acompañamiento de algún consultorio jurídico, de algún abogado, de entidades, digamos, a veces hay observatorios de conflictos ambientales, o hay grupos que podrían ayudar a movilizar? ¿Tienen algún acompañamiento, sí? ¿Alguna alianza? Verdad, pues nosotros hemos salido a hacer protestas y cosas así, con los indígenas, con los afros, con otras cosas. Siempre nos paramos allá en el puente de Juanchito y cosas así. Pero nada de eso nos ha servido, no hemos sido escuchados hasta el momento, hemos viajado hasta Bogotá, tampoco hemos sido escuchados, hemos dicho, por ningún lado somos escuchados, por ningún lado. Y referente a lo que yo le estaba comentando a usted, de todo lo que está pasando, la verdad la gente tiene miedo, todos tenemos miedo. Sí, es así, es muy difícil. Yo no tendría la respuesta, pido disculpas porque efectivamente son situaciones muy difíciles. Ni de la institucionalidad tendría la respuesta, y como tú dices, si la institucionalidad es parte del problema. Como digo, de forma personal, pienso que es muy importante buscar alianzas. Yo sé que, por ejemplo, en la Universidad del Valle está el Observatorio de Conflictos Urbanos y allí hay varios activistas. O sea, cuando uno busca alianzas con gente que tenga otras relaciones a nivel nacional, podría movilizar, como yo les digo, muchas cosas, porque también efectivamente a veces no te hacen caso cuando no hay una presión de los medios. Entonces yo creo que lo primero para todos es buscar, por un lado alianzas y por el otro tratar de ubicar algún consultorio jurídico o algún grupo que lleve estos casos de justicia ambiental, porque también, o sea, es cierto que los casos de éxito tienen mucho acompañamiento jurídico, ¿sí? Mira que los abogados no nos ayudan. Lo que pasa es que no es cualquier abogado, o sea, no es cualquier abogado, tienen que ser abogados, por ejemplo, de organizaciones que tengan un compromiso ambiental. Como yo les digo, yo no sé, hace un tiempo, no sé si ahorita todavía está, por ejemplo, el consultorio jurídico dice, si antes tenía un grupo, los consultorios jurídicos son gratuitos, y el ICESI tenía antes un grupo que era el grupo de políticas públicas, el GAPI, y ellos estaban muy interesados en defender cuestiones ambientales. Entonces tiene que ser una cosa así, no el abogado que te cobra, porque están sus intereses son otros. O sea, tienen que ser personas aliadas de temas ambientales, y si alguien conoce, entonces como poder preguntar. Por eso decía, este grupo de La Valle, que es el de conflictos urbanos, yo los he visto trabajando con gente del hormiguero, y si ustedes tienen consejo comunitario, ahí también tiene una ventaja. Entonces es como buscar las alianzas de las personas que ya también tienen experiencia y que pueden ustedes sumarse, ¿sí? a esos grupos. Está, por ejemplo, Hildebrando Vélez, Irene Vélez, ellos trabajan con estos consejos comunitarios en hormiguero. Bueno, uno tendría que ver, yo tendría que buscar de pronto si puedo como referenciar algunos grupos que podrían... Ay, no, yo le agradezco mucho. A los que ustedes podrían tocar puertas, pero que yo les referencie también no quiere decir que nos vayan a escuchar, ¿cierto?
Pero, o sea, en mi caso cuentan con mi solidaridad. Yo ahorita voy a bajar mi correo personal, yo podría hacer una lista, o sea, no tampoco es que tenga así ni el poder, ni las redes, yo tengo que ser sincera con eso, pero tengo la motivación de poder como acompañar y en lo que pueda ayudar. ¿Listo? Entonces yo les voy a dejar mi correo personal. Ay, sí, muchas gracias. Para eso. Entonces, ya vamos 4 minutos de Ay, sí, qué pena. Yo quiero dar aquí un poco, mostrar aquí también lo que está en el Jamboard para ver digamos, otros casos. Es que no veo el nombre. ¿Quién está hablando? ¿Te puedo hacer una preguntita antes de irme? Sí. Usted que trabaja, pues usted sabe tanto el tema como ambiental de los árboles y todo. Es que mira que aquí en el sector nosotros dimos mucho la lucha, en la parte de nosotros de Samanes, el Estado mandó a tumbar 50, yo quería saber si eso es permitido, mandó a tumbar 57 árboles, nosotros hicimos todo lo posible por salvarlos, subimos también por YouTube, medios de comunicación, pues para que la gente apoyara, pero no recibimos apoyo de nadie. Y ahorita con la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado y todo, el Estado aprovechó, la alcaldía de Cali aprovechó para tumbar 204 árboles, habiendo tumbado hacía un mes 57. ¿Es permitido tumbar tanto árbol al mismo tiempo? Pregunto yo. Sí, pues ahí si el DACMA les da la licencia, lo pueden hacer. Y eso es lo que yo les digo, estas son cosas de esta idea de balance de derechos y del bien común, del bien público contra el bien privado. Entonces allí hay que ser también muy estratégicos, también por eso digo, y creo que todos en el chat lo han ido poniendo, hay que buscar alianzas, hay que entre la comunidad buscar, a veces peleamos mucho en las mismas comunidades, es muy difícil, ninguno de estos casos de éxito fue fácil para ellos, requiere mucho trabajo, mucho tiempo, pero sobre todo hay que empezar a unirse, a trabajar en red, porque solitos es muy difícil, ustedes mismos lo dicen, digamos, toda la parte institucional, la parte de las empresas, todo, pues tienen otros recursos, las comunidades, el recurso es acompañarse juntas, buscar instituciones de justicia ambiental que los puedan acompañar, allí colocar el grupo de conflictos urbanos de la Universidad del Valle, puede ser un ejemplo, buscar los consultorios jurídicos, no es fácil, es muy difícil, pero hay que, o sea, es un trabajo también así, miren lo que les digo, doña Juana, 16 años, o sea, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere perseverancia, pero eso unido con buscar alianzas efectivas, alianzas con las otras comunidades, alianzas con otras organizaciones de justicia ambiental, con grupos desde académicos, con otros activistas, con activistas. El movimiento Ríos Vivos, que lleva luchando con todo el tema de Hidroituango, también lleva muchos años. No pudieron impedir el Hidroituango, pero entonces vamos mostrando el tema de justicia ambiental, vamos buscando compensación, vamos buscando incluso otro tipo de justicia, porque mucha gente fue asesinada. Entonces, defender el medio ambiente es un riesgo, defender que no nos quiten nuestro derecho a la vivienda también. No puedo darles más, digamos, quisiera darles más herramientas si estuviera como en mis manos. Y por eso, pues digamos, esto que les dimos, este espacio también para hablar, pero también para conocer estas herramientas, para conocer otros casos, pues pensamos que es valioso para decirles, bueno, fuerza, hay que no desistir, hay que unirse entre comunidades, eso es lo que podría decirles. Y agradezco mucho la confianza en decirlo, ojalá pudiéramos hacer más. Dejé mi correo personal allí, también pueden poner el correo institucional, solo que pues vuelvo y aclaro que desde la institucionalidad pues yo no tengo esa gestión ni ese poder para contestar, pero estamos como transmitiendo todo lo que sale aquí, lo estamos transmitiendo a nuestra, digamos, en el nivel de jerarquía a las otras personas, o sea, eso lo colocamos en el acta, lo transmitimos y miramos hasta dónde también podemos desde ahí hacer algo. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Karen está por allí. Les agradezco mucho el habernos acompañado, el habernos confiado sus
tus casos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adela. Mucho gusto. Sí, muchas gracias. Les quería de pronto compartir hay una herramienta pues que se llama, es una guía de sostenibilidad, ¿cómo es que es? Una guía de procesos de sostenibilidad para la zona urbana, ¿sí? Entonces ahí dice todo lo que deben hacer las constructoras para poder, digamos, mitigar el impacto ambiental. Entonces eso pues está avalado por un decreto de ley, entonces yo creo que puede ser una de las herramientas que podríamos usar o apoyarse, pues mucha gente ni siquiera las constructoras lo hacen, entonces la conocen, entonces les podría servir. ¿Podrías decirme para colocarlo aquí en el chat? Yo lo coloco. ¿Cómo se llama? Espérate, yo la busco. Ay, miren, les aprovecho ahí rápidamente y les muestro acá todo el daño ambiental. Miren, si ven aquí estaba lo de la sequía que les comentaba ayer. Ahí ya la maquinaria secó todo, la constructora secó todo y está abriendo toda la zona forestal, y allá está, por acá está el humedal. Esa es la zona de protección supuestamente, pero la ronda hídrica, pero la tienen ya toda procesada. Entonces, dame ya busco entonces la guía y se las pongo allí para que lo puedan consultar, ¿vale? Súper bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Solo pues para terminar allí, una cosa ahí más como operativa, y es que nosotros más o menos se puede demorar 15 días la certificación. Para que nos den la certificación es importante que ustedes llenen la asistencia, entonces si de pronto alguien no ha llenado el formato de asistencia el día de hoy, hemos puesto de nuevo allí el enlace para que por favor no la diligencien. Karen, ¿cuántas personas faltan? Teoría, ya nos fueron dos. Adela, han firmado 40 personas, entonces la idea sería que las personas que no lo hayan diligenciado, acabo de ponerlo ahí en el chat, es el último mensaje, ahí la pueden diligenciar. Por favor, les agradecemos mucho pues diligenciar la asistencia. Con eso es que nosotros además hacemos la gestión de la certificación. Y bueno, agradecerles mucho el habernos acompañado también en estos 2 días. Ya, pues, hay otros encuentros. Bueno, Carlos dice, hay otros encuentros como esos, pues no los tenemos planeado, bueno, nosotras, pero lo estamos pensando, también depende, eso va a sonar raro, pero depende incluso de nosotras, seguimos trabajando, ¿no? Pero por eso también allí, bueno, nos interesa mucho conocer, vamos a mandarles esta presentación para que la tengan, ahí yo les coloqué enlaces, junto con el material, siempre es bueno saber dónde está, que nos expliquen cómo se utiliza el mecanismo, quiénes ya han tenido éxito. Entonces, bueno, si tenemos otro encuentro, por supuesto que se los haremos saber, ya tienen también nuestros datos. Bueno, no sé, ¿qué más? Adela, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Buenos días, te agradezco mucho la capacitación y la información sobre participación ciudadana, pero a mí me quedan muchas dudas con respecto a eso, ¿no? Lo que pasa es que se me descargó el computador y casi no logro otra vez que vuelva a ese para haber participado más antesito. Pero que quiero desde la Oficina de Cultura Ciudadana, que están en la oficina donde están dando esta capacitación, que tengan en cuenta lo de la participación ciudadana. Claro que esto no es aquí solamente en Cali, ¿no? Es general en todo Colombia. La Constitución y la ley traen muchas normas para la participación ciudadana, pero muy pocos se dejan ejercer. Una de las cosas que yo sí quisiera que de su oficina
se tuviera en cuenta la participación ciudadana desde las autoridades que hay en el municipio. El municipio de Cali tiene 3 autoridades. Una es el Consejo de Cali, otra el alcalde y otra la que le corresponde efectivamente asegurar la participación ciudadana en cada una de las comunas y corregimientos, y la que le va a tocar cuando Cali se convierta en distrito especial en localidades, que son las juntas administradoras locales. Y siempre en los mecanismos de participación ciudadana se desconoce esa corporación pública que es la más cercana a los ciudadanos, está en el territorio, está en las comunas. Entonces, a ellos son a los que les corresponde asegurar la participación ciudadana en cada una de las comunas y en los corregimientos, y también le va a corresponder en localidades. Entonces, para como reorganizar la participación ciudadana desde la administración pública, no solamente en Cali, eso es en Colombia, en todo Colombia sucede con todos los municipios, Adela. Entonces, no se reconoce esta instancia que es la que le corresponde como autoridad, porque esa Junta Administradora Local también es una autoridad en el territorio. Así lo dice el artículo 260 de la Constitución Política, y también dice el 121 que ninguna autoridad debe inmiscuirse en asuntos de otra autoridad. Y aquí pasan por encima la Constitución y las normas frente a la participación ciudadana. Y te lo digo porque los planes de desarrollo, no solamente en Cali, en todo Colombia quedaron mal hechos quedaron en todo Colombia. ¿Por qué? Porque no está lo que la gente, que es la que paga los impuestos, incluido allí. Sus necesidades básicas insatisfechas de los barrios y de las comunas están incluidas allí, porque como tú decías ahora rato, no son vinculantes. Acá en Cali, por ejemplo, se impuso 3 líneas, en otras partes, en otros municipios, por lo menos aquí presentaron 3 líneas, en otros municipios ni siquiera a la participación ciudadana le permiten presentar nada. Entonces, quisiera que Cali siempre ha sido modelo en participación ciudadana, desde 1988 que se crearon los Calis, la desconcentración administrativa, y desde esa oficina con el doctor Dani Rentería debían de liderar ese proceso, porque es que la cultura ciudadana arranca desde el cumplimiento de las normas, ¿no? De que todos cumplamos la Constitución y la ley. Muchas gracias y muy agradecidos. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, entonces, bueno, de nuevo me despido. Vamos a tener en cuenta todas sus participaciones. Lo institucional tiene mucho que hacer, pero también tenemos que saber que como ciudadanos tenemos mucho que trabajar, que luchar, pero también los ciudadanos no deberíamos esperar solo la institucionalidad. Entonces, muchas gracias. Yo les dejé mi correo arriba. Bueno, voy a dejarles otra vez aquí. Haré siempre lo mejor que pueda por contestar, por apoyar. En medio de que todos tenemos las mismas situaciones, ¿no? O sea, todos pasamos porque hay que trabajar, hay que sostenerse, hay que tener los hijos, hay que cumplir, bueno. Entonces, pero conmigo cuentan, digamos, con lo que puedan, digamos, también desde lo académico, orientar algunas cosas. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Ahí les dejé mi correo personal. Espero que hayan llenado la asistencia y nos vemos, esperamos que prontamente. Karen, yo creo que... Karen, ¿tomaste todo el chat? ¿No pueden guardar el chat para...? Karen, Diego. Hola, Adela, yo copié y pegué el chat, pues seleccioné todo el chat porque no vi la otra forma de hacerlo. Okay. Pero como me desconecté varias veces, entonces solo una parte del chat, o sea, como que cuando te desconectas y te vuelves a conectar, ya no te da acceso a todo el chat. Entonces, para que Karen me ayude con si lo tiene completo. Pues yo no me desconecté en ningún momento, yo lo debería tener completo. ¿Cómo hago para imprimirlo? No, tienes que seleccionarlo todo, copiar y pegar en un Word. Es que yo lo estoy intentando, pero no me deja. Y yo me desconecté un momento cuando cambié. Listo, ya. Si quieres, les comparto el video que yo grabé toda la clase. Chuchuy. También, gracias, pero yo copio aquí. Sobre todo es para poder tener los comentarios, todo, o sea, que no nos pierda como nada. El chat queda grabado cuando se graba la reunión, queda en un documento adjunto, pero como no está habilitada la opción grabar, entonces toca hacer el copiar-pegar. Sí, pero alguien dijo que había grabado la... Bueno, ya igual aquí lo copié y ya lo voy a pegar en un... Sí, que nos comparte el video, por favor, la grabación.
Ay, qué horrible todas las cosas que habré dicho. Mentiras. Bueno, ya aquí lo copié. Oye, Valentina, Karen, Diego, muchas gracias. Cerremos entonces aquí. Agradezco a todos. Voy a cerrar porque ya es hora de descansar, de ir a hacer otras cosas. Muchas gracias. Abrazos para todos. Voy a cerrar. Yo ya voy a colgar acá. Karen también, porque como tú estás también desde mi cuenta. Muchas gracias a todos. A ti, Lucelena. Voy a compartir todo. Bien.